Hola chicos, ¿alguna vez nos hemos preguntado, ¿hay alguna ley que regule los alimentos? No te vayas, quédate que aquí te lo vamos a contar todo. Mis compañeros y yo te contaremos con una serie de artículos sobre qué trata todo esto, no te vayas. Muy buenas tardes. Nos toca hablar sobre los alimentos, sobre el Código de la Familia. Y desde el artículo 207 nos habla sobre la definición de alimentos. En el ámbito legal, los alimentos se refieren a todo lo necesario para el desarrollo integral de una persona. Esto incluye sustento, habitación, vestido, asistencia médica, formación integral y educativa. También habla de la obligación de proporcionar alimentos. Los padres tienen la obligación legal de proporcionar alimentos. Esta responsabilidad abarca todos los gastos prenatales como los postnatales. El pago de alimentos se realiza mediante cuotas semanales, quincenales o mensuales según lo establezca el juez. También determina la demanda de alimentos. Si una persona necesita solicitar alimentos, puede hacerlo verbalmente o por escrito ante un juzgado competente. Es importante seguir los procedimientos legales adecuados para garantizar que se cumpla con esta obligación. La determinación de ingresos. Cuando se presenta una demanda de alimentos, el juez puede ordenar al patrono del demandado que extienda un certificado de ingreso. Si no es posible obtener esta información, se presume que el demandado devenga al menos el salario mínimo. También este artículo 207 habla de la suspensión de la patria potestad. Si se impone la sanción de suspensión o de pérdida de patria potestad, la obligación alimentaria no cesa. Los padres siguen siendo responsables de proporcionar alimentos a sus hijos. Dice el artículo 208 del Código de la Familia, los alimentos no se deben, sino en la parte que los bienes y el trabajo del alimentario no se satisfagan. ¿Qué quiere decir este artículo? Pues se refiere a la obligación de proporcionar alimentos y establece que solo se debe en la medida en que los bienes y el trabajo de la persona que recibe los alimentos no sean suficientes para cubrir sus necesidades. En otras palabras, si el alimentario tiene recursos propios o ingresos suficientes para mantenerse, la obligación de proporcionar alimentos por parte de otra persona se limita a la que sea necesaria para complementar esto. El artículo 209 dice, el derecho a pedir alimentos no puede transferirse por causa de muerte, ni enajenarse, ni cederse de modo alguno, ni renunciarse. Este artículo se refiere a la obligación alimentaria y establece que el derecho a solicitar alimentos no puede transferirse o cederse a otra persona por causa de la muerte del beneficiario. Además, no es posible renunciar a este derecho de manera voluntaria. En otras palabras, las personas que tienen derecho a recibir alimentos no pueden renunciar a este derecho y tampoco pueden transferirlo o venderlo a otra persona. Hablar un poco acerca del artículo 10, 11, 12 y 13. El artículo 10. Este artículo establece que un juez puede ordenar la provisión de alimentos provisionales desde que se admite una demanda, siempre que haya una evidencia mínima de la capacidad económica del demandado y de la existencia de la obligación alimentaria. También requiere que se notifique a las autoridades migratorias que éste no salga del país sin garantizar el cumplimiento de la obligación. Los alimentos provisionales pueden ser reembolsados si el demandado demuestra que no está obligado a proveerlos. Artículo 211. Este artículo establece quiénes tienen derecho a recibir los alimentos, incluyendo cónyuges, descendientes, padres, abuelos, hermanos, personas que recibieron donaciones y también convivientes, adoptantes y adoptados. Artículo 212. Se establece que quienes están obligados a dar alimentos debe hacerlo para todas las personas mencionadas en el artículo anterior, pero si no puede hacerlo para todas, debe cumplir en el orden que están enumeradas. Artículo 213. Este artículo establece la responsabilidad del testador de asegurar los alimentos a su hijo hasta que éste obtenga la mayoría de edad, si es menor en este caso, y de por vida si es inválido, así como la de sus padres cónyuges si lo necesitan. Mi nombre es Judy Palma y hoy vamos a hablar acerca del Código de Familia de nuestro país, Honduras, y vamos a hablar del artículo 214. Que el artículo habla acerca de los contrayentes que hayan sido casados y quieren separarse y dividir lo que son los bienes, ¿verdad? Y cuando quieren hacer eso, lo presentan ante un juzgado y luego presentan lo que es el acta de matrimonio, ¿verdad? Un documento legal que tipifique que han sido casados y si tienen hijos deben de garantizar la obligación alimentaria. En el artículo 215 estamos hablando de que una persona no les puede responder una demanda de alimentos en el caso que esté muy mal de salud, de que esté grave. Y en el artículo 216 hablamos acerca de las personas que no pueden ser tutores y quienes no pueden ser tutores, los privados de libertad, los que hayan sido removidos de una tutela anterior y los condenados de libertad. Gracias. Mi nombre es Maresa Castellanos y abordaremos un poco los artículos del 217 al 220 del Código de la Familia. ¿Qué nos quieren dar a entender estos artículos? Bueno, el artículo 217, pues en esencia este artículo protege lo que es el deudor de comprometer su bienestar y priorizar las obligaciones alimentarias según la necesidad y conducta de las partes involucradas. Y el artículo
18 significa que si varias personas deben proveer manutención, la cantidad que cada uno debe aportar pues es según lo que poseen. O sea que no puedes ni más ni menos la otra persona, sino que es lo que posee la persona. Entonces, ¿y quién es el que puede ordenar esto? Entonces, el juez es el que puede ordenar que uno más paguen temporalmente. Y pueden pedir a los demás que contribuyan con su parte justa. Entonces es una forma de asegurar que el apoyo necesario se brinde rápidamente, pero manteniendo la equidad entre todos los que tienen la responsabilidad de ayudar. Mi nombre es Jocelyn Giselle Ramos Ramírez. Me tocó el artículo 221 al 224. En el 221 como explicación tenemos que ese artículo establece que los gastos derivados de la realización del inventario y las prestaciones y las medidas del control establecidas por el artículo corren a cargo del patrimonio del tutelado. Entonces, como explicación del artículo 222, se refiere a la delación voluntaria del tutela. ¿Qué nos da a entender esto? Si una persona otorgadamente de un documento de voluntades anticipadas ha hecho una declaración voluntaria de su tutela de acuerdo a este artículo 222, y estos contienen instrucciones y que no prevalecen del documento de la fecha posterior que se dio a entender. Como artículo 223 tenemos que establecer que el juez determinará el monto de la recaudación. ¿Qué nos da a entender esto? Que no podrá extenderse del 50% de las entradas brutas. Que entonces tiene que ser un 50% tanto de la otra parte y como de la parte que va a dar ese monto, ¿verdad? Deberá ser depositado a la orden del juez, del juzgado, dentro del plazo que se determine. En el artículo 224, como una explicación algo corta que tengo, es que se refiere a la pensión alimenticia. En caso de un divorcio, al haber un divorcio tienen que dividirse los gastos, como renta, comida, para que sea 50 y 50, mientras tanto la ex pareja no tenga trabajo. Si tiene, pues deberá aportar. En sentencia que declara el divorcio, el juez puede conceder una pensión alimenticia al cónyuge inocente a cargo del culpable, o sea, se puede ayudar mutuamente. Esta pensión se calculará de modo que el cónyuge conserve la posición social que tenía durante el matrimonio y cuando se deje sea necesaria o cuando el beneficiario contraiga nuevas opciones. Esta es mi explicación de estos artículos. Gracias. Estoy continuando con lo que es el artículo 225 y el artículo 226 del Código de Familia. El artículo 225 del Código de Familia nos dice que regula el derecho y la obligación de los padres de mantener, educar y asistir a sus hijos menores de edad. Este artículo establece que los padres tienen la responsabilidad de proveer lo necesario para el desarrollo integral de sus hijos, incluyendo la alimentación, la vivienda, la educación y la atención médica. En este artículo tenemos 3 puntos claves, los cuales son mantenimiento y educación. Los padres deben de proporcionar lo necesario para la vida y la educación de sus hijos menores de edad. Luego tenemos la asistencia moral y material. Se debe brindar tanto apoyo material como apoyo moral. En el apoyo material pues entra lo que es la vivienda, la comida. Y en el apoyo moral lo que es la educación y la formación. Todo menor de edad debe de contar con una formación de sus padres, una formación que en el futuro a él le venga en bien, porque hay menores de edad que se crecen en ámbitos no adecuados y comienzan los problemas cuando entran a la adolescencia. Luego tenemos el deber continuo. La obligación de los padres cesa hasta que el hijo cumple la mayoría de edad. En este apartado nos dice que nosotros somos independientes ya a los 18 años. Ahí termina la carga de los padres. Pero hay casos de que los hijos se adelantan a ese paso. ¿Por qué se adelanta? Porque ellos no tuvieron otra opción en la vida que independizarse a su corta edad, no contaron con un apoyo de su madre o bien de su padre o de ambos, entonces ellos aprendieron a ser independientes en una edad antes de la adecuada. Luego tenemos lo que es el artículo 26 del Código de Familia. El artículo 226 complementa lo dispuesto antes en el artículo 225, especificando que ambos padres son igualmente responsables del cuidado y la manutención de los hijos, independientemente estén casados o divorciados. En este caso es algo complicado porque hay padres porque no están casados o porque si ya se divorciaron, ellos pues piensan de que ya no están en la obligación de darle lo necesario a sus hijos. Hay casos que los padres se divorcian o se separan
y se les olvida que aquellos menores de edad necesitan lo que es la alimentación y la educación. Pero aquí entra lo que es el artículo 125 y el artículo 126 a amparar a esos menores de edad que hoy en día sufren por un apoyo de sus padres, de sus madres. Entonces ya contamos con un artículo que respalda pues la educación y el bienestar de un menor de edad. Estos artículos buscan garantizar el bienestar de los menores, asegurando que ambos padres cumplan con sus deberes y sus derechos respecto al mantenimiento y la educación y la formación integral de sus hijos, independientemente de la situación matrimonial o convencional que ellos se encuentren. Recordemos que estamos viviendo un caso bien fuerte ahorita con lo que es los menores de edad. Tanto sufren abandono por parte de las madres o por parte de los padres. Entonces hay muchos niños que no están contando con su educación necesaria. Igualmente no cuentan con una alimentación adecuada para ellos. Entonces lastimosamente hay padres que se les olvida en totalidad de que hay un código que ampara a estos niños. Y de igual manera hay personas que ven las cosas y no tratan de ayudar o arreglar las cosas, sino que solo saben pues juzgar a cada persona, pero deberíamos de implementar lo que es el apoyo a aquellos niños que andan en la calle todavía, aquellos niños que no tienen alimentación, ya que el artículo prácticamente nos está obligando a nosotros como padres a darle la mejor educación, la mejor alimentación a nuestros hijos que ellos necesitan. Ante todo, la educación. Tenemos la responsabilidad compartida que ambos padres, independientemente de su estado civil, tienen la misma obligación de cuidar y mantener a sus hijos. Proporcionalidad, la contribución de cada padre debe ser proporcional a su capacidad y económicas, circunstanciales y personales. Recordemos que hay padres que no cuentan con unos trabajos que ellos vayan a disponer de un salario pues alto, ¿no? Pero con tal ellos cumplan con la obligación de salir con lo más necesario para un hijo, la alimentación y la educación, pues todo bien. De ahí tenemos el cumplimiento judicial. En caso de desacuerdo o incumplimiento, cualquiera de los padres puede acudir a las autoridades judiciales para que se ordene el cumplimiento de esta obligación. Tanto la madre como el padre está en su derecho de ir a poner una demanda. Se va a interponer una demanda pues por los alimentos del menor. Esto es frecuente en nuestro país. Se encuentran pues creo que unos 10 casos diarios en los juzgados de paz, pues tratando de conciliar, que les ayuden con sus hijos, porque hay padres que se les olvida pues que a qué madre necesita o a qué madre se le olvidó que el padre también necesita el apoyo, porque hay casos que a los padres les ha tocado quedarse con sus hijos y creo que es algo que se les dificulta un poco más. Entonces la ley es pareja para los menores de edad que la necesitan. Hola, soy yo de nuevo. Gracias por quedarte hasta aquí. Qué interesante todo lo que dijeron nuestros compañeros, ¿verdad? A ti, futuro abogado que nos ves, te servirá mucho.